Horacio, decíamos que estaba por llevar la información a este análisis de la parte económica, hablamos de la dolarización, pero inevitablemente hablamos del FMI. Es inevitable hablar de eso. ¿Por qué? A ver, cuando vos hablas de dolarización tenés que pensar que hoy tenés un déficit directamente de 600 mil millones de pesos. Sí. Transferir de pesos a dólares no te va a solucionar el déficit, lo vas a tener dolarizado. Sí. O sea, vas a perder soberanía monetaria y vas a seguir teniendo el déficit. El problema es que no tenés ingresos de dólares. Los ingresos de dólares se generan por exportaciones. Si vos tenés una normativa que te establece que podés liquidar a 10 años y en la sede que quieras, siempre que lo declares en la declaración jurada impositiva, no terminan ingresando. Ingresa el impuesto, no ingresan los dólares. Estás pagando importaciones con las reservas del central y no te ingresan los dólares por las exportaciones que salen desde Argentina. Sí. Siempre vas a tener un déficit ahí. Fernando asentía en ese momento, ¿no? Cuando Sí, asentías. Sí, la verdad que sí. A ver, si está caracterizado este gobierno es por la bicicleta financiera, ¿sí? La verdad que la bicicleta financiera nunca terminó bien en la Argentina. Solamente mirá, y si están los economistas no me dejan mentir, en el año 2016 se pagaban 20 y pico de puntos, 24 puntos de tasa. ¿Qué país serio puede hacer esto, no? Por supuesto que coincido con Fabián con el análisis que hace. Sofi. Nati, Juan, Sí. Sí. éramos pocos y reapareció un hombre que fue funcionario del Banco Central en la dictadura cívico-militar 1982, funcionario en el Ministerio de Economía de Carlos Saúl Menem, luego también encargado de Hacienda en el gobierno de la Alianza. Domingo Felipe Cavallo dijo que hay que prestarle atención a lo que dijo Kudlov, que si el gobierno supiera diferenciar entre dolarización y una paridad cambiaria, si supiera diferenciar entre esas dos Sí. cuestiones, debería prestarle atención a Kudlov. Igual me da miedo lo que defendiendo decís, nuevamente la convertibilidad. Me por eso asusta lo digo, que decís, Sofi. éramos Vamos pocos y Sí. reapareció, ¿no? A preguntarle Qué a bárbaro. Manuela, ¿hay que prestarle atención a lo que pasa en Washington? A ver, hay que sacarle el contenido emocional, ¿no? A la palabra dolarización. Y a la palabra caballo que decía Y Sofía. a la palabra caballo también, miedo, ¿no? porque desde lo técnico es una persona brillante, digamos. Sí. Uno puede coincidir o no, pero es un tipo que ha, al menos desde mi concepción, ha tomado Sí. medidas de corte liberal que le han hecho muy bien a Argentina. Por supuesto Pero que terminamos después... en un 2001 después de Déjame terminar el Cavallo. concepto de ¿Cómo que hicieron muy dolarización bien y a la después hablamos Argentina? del 2001. Sí. La dolarización ya existió de facto en los 90. Digo, la convertibilidad Sí. fue una dolarización que teníamos, digamos, un sistema bimonetario, pero era una dolarización en los hechos. Y la verdad es que cuando un día nos dimos cuenta que no podemos emitir, empezaron los patacones, empezaron a existir los LECOP. Nosotros tenemos un problema de confianza. Digo, acá la dolarización, Sí. que coincido con Fabián, en un país donde tenemos un déficit fiscal monstruoso, donde tenemos un 30% de pobreza, digo, donde hoy estamos en recesión, digo, donde tenemos un montón de problemas que hay que solucionar, la dolarización no solo que te va a durar poco, sino que no va a haber confianza en esa dolarización porque mañana te va a venir otro gobierno u otro congreso Sí. y te van a volver a hacer una moneda nacional. O sea que esa idea de la dolarización, No va a pasar. somos colonia con la dolarización, no solo que no va a pasar, Sí. sino que si pasase, digamos, uno cuando quiere puede volver a tener una moneda. perdón, Y no aparte está pasando. aparte, perdóname, hay, digamos, el dólar, si se quiere, Sí. para Estados Unidos es su moneda única, el euro es la moneda común de 13 países europeos, entonces digo, ¿Y tampoco Ecuador hay que tenerle por qué no mucho puede volver miedo a a eso. tener su moneda? Ecuador, que está dolarizada hace muchísimos años, ni siquiera un gobierno como el de Rafael Correa, que cree en la soberanía económica, no pudo desdolarizar la economía. ¿Por qué no No, puede? de hecho Ecuador No está tuvo ciertas ventajas con la dolarización. Tal vez a Ecuador le falta un grado de inversión que esperó tener con la dolarización en estos 18 años y no pudo, y le ha faltado bajar la pobreza, que tampoco pudo, ¿no? Ecuador hoy tiene un nivel de pobreza de un 20%, tampoco lo han solucionado con la dolarización. Digo, no es, por supuesto, una solución brillante, lo analizaba desde el punto de vista político. Y así hace una mención que quizás traiga el debate, amplía el debate. Yo no quiero buscar a cada uno de ustedes, pero a mí, por lo menos, me llamó la atención. Marcabas una defensa, si querés, técnica de Domingo Felipe Cavallo. Sí, claro. Y a mí me cuesta, digo, el que lo ha vivido de cerca como ministro de Economía y los resultados de las acciones, sin mirar fino, ¿eh? No hay- Desde- no hay desde economía. A ver, yo Sí. también... Desde el yo- hombre común, digo, A ver, ¿no? del ¿Se hombre entiende? común, yo soy un hombre común y también viví el 2001 con todos los problemas que nos trajo a todos. También viví la primera parte de los 90, donde Cavallo
fue ministro a partir de principios del año 91, si mal no recuerdo, que 3 o 4 meses después, un 27 de marzo del 91, lanza a través del Congreso, por supuesto, promulgan la ley de convertibilidad. Digo, esa ley de convertibilidad que pulverizó la inflación, que bajó niveles de pobreza y que aumentó el PBI en 10 años en un 40%, digo, ha dado resultados positivos. El fracaso no fue la ley de convertibilidad, el fracaso fue el déficit fiscal y un endeudamiento devenido del déficit fiscal incontrolable, pero no tuvo problemas en sí la ley de convertibilidad. Luis. Digamos, a riesgo de ser considerado trotskokirchnerista. Muy bien. Lo digo, Juan, mira. lo digo con humor en honor a Borges, que decía que hay que reírse de uno mismo. El subtren Metrocleta. Claro, digo, Según el ministro de Educación, es kirchneros trotskistas. exacto, pero digamos, me cuesta más pero es muy decirlo. difícil de pronunciar. Me cuesta más decirlo, pero digo, Sí. desde la colina de la ignorancia. Los combustibles están dolarizados y no son pocos economistas, inclusive en off, lo del oficialismo, que te dicen, en realidad la dolarización ya está. Y las Porque el tarifas, Luis. Y las tarifas, obviamente. Entonces, recordemos eso, y voy a poner un solo caso de los 90. Modelo de convertibilidad donde mágicamente un peso pasó a contar $1. Sí. Iban los turistas a Gran Bretaña, ¿no? Y esto me lo cuenta Ernesto Adida, en la casa de cambios, el que le entregaba a uno le decía, I don't believe, es decir, no lo puedo creer. Y el reflejo final es San Nicolás, cierre de Somisa en los 90, y fue la ciudad de los parripollos y de los videoclubs. Ustedes eran muy jóvenes, pero eso Sabés pasó. que no, y te lo agradezco. Ahora, a Germán le quería preguntar, digo, ¿había otra salida que no sea, ya estábamos con el acuerdo, con el fondo, digo, ¿había otra salida ahora? Porque otra vez volvemos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Sí, o sea, vos me estás hablando antes de acudir al fondo, sin duda que había otra salida, porque acudir al fondo fue quizá una de las peores señales que pudo dar el gobierno, no solo a las sociedades de ya, sino incluso a los propios mercados financieros, para los cuales parece que gobierna esta gestión, ¿sí? Porque la señal que dio... Pujol le dijo no volver al fondo. Es que la periodista. señal que dio al acudir a un prestamista de última bajar los instancia es que impuestos. no había acceso a los mercados, que no iba a volver a haber acceso a los mercados, y a partir de ahí lo que genera es que limita por completo su capacidad de decisión en política económica, ¿sí? Yo sí quisiera agregar algunas cuestiones Sí, por respecto favor. al debate anterior de la dolarización. La dolarización no solo es nefasta en términos de que te deja sin política monetaria, ¿sí? Automáticamente no tenés más política monetaria. Además, no comparto de que sea fácil salir de una dolarización. El ejemplo exacto es Ecuador. Ecuador no es que se mantuvo en la dolarización porque haya sido algo positivo, porque restablecer una moneda no es algo sencillo, ¿sí? Y además, respecto de lo que se planteó de la convertibilidad sí es cierto, pulverizó la inflación, pero pulverizó la industria, pulverizó los puestos de trabajo y pulverizó toda una serie de cuestiones. Y solo se sostuvo a lo largo de los 90 gracias al endeudamiento externo. Claro, ¿sí? O era sea, más allá de que digan ficticio, de no que había dólares reales el que problema era el respaldaran déficit fiscal. que un peso era un dólar. Ese déficit fiscal era el que permitía... Momento, pero porque déjame cerrar la idea. el concepto y vamos Ese a déficit escuchar la fiscal, vuelta, si no. ese déficit fiscal de los 90 era el que le permitía acceder al endeudamiento externo, porque si uno no tiene déficit, ¿por qué se va a endeudar? Y ese endeudamiento fue el que financiaba todo el déficit del balance de pagos. ¿Sí? ¿Es así? Quiero escuchar otra voz porque... No, bueno, a ver, es un poco más amplio. De hecho, yo empecé, digamos, no es la idea, por supuesto, entrar en una discusión técnica, pero la realidad es que uno de los talones de Aquiles que tuvo la convertibilidad precisamente fue el déficit fiscal. Digo, y el endeudamiento era precisamente para pagar ese déficit fiscal. La convertibilidad en sí era un sistema brillantemente pensado, pero mal aplicado. Digo, pulverizó la inflación, la industria tenía un problema de atraso cambiario, precisamente porque ese déficit fiscal hacía o era responsable en parte de la falta de competitividad de las industrias. Digo, es el mismo problema que tenés hoy, digamos, las industrias si no devalúas no sirven en este país porque no son competitivas, porque son tan tecnológicamente atrasadas, aparte porque tenemos un problema terrible impositivo que las hace no poder salir a vender al mundo. Digo, la industria nunca funcionó. Siempre las tratamos de proteger y siempre las hicimos cazar dentro del zoológico. Bueno, así no fue, ¿no? Bueno, yo les pido una pausa, Fabián, ya va a estar tu palabra, y así como les pido una pausa, también vamos a pedir una pausa nosotros Dale, para seguir con el a un programa. corte chiquitito, Dale. ya volvemos.